¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. En esta época tan especial, en estas épocas de pandemia, usted bien sabe que lo que estamos realizando y compartiendo son distintas entrevistas, distintos programas que hemos realizado a lo largo de los últimos años. Pero la introducción de cada programa la hacemos en distintos lugares de la ciudad de Ushuaia. En este caso estamos en la Casa Lizardo García, ubicada en el Paseo de las Rosas, donde está la sede de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego. Así que a sus integrantes les agradecemos esta predisposición para poder grabar nuestro programa. Programa de hoy que va a estar dedicado al Palacio Legislativo, al Congreso Nacional, sede de senadores y diputados. Hemos hecho hace ya varios años atrás toda una recorrida por la parte histórica del Palacio Legislativo. Así que mientras vemos algunas imágenes del Congreso, yo quiero agradecer, y acá tenemos el listado, a los que han colaborado, a Rocío Giordano Lerena, a Norberto Clapp, a Mario Daniele, al senador Matías Rodríguez, a Nicolás Ávila, a José María Lois, a Juan Santiago García, que fue quien hizo parte de las entrevistas, a Pablo Vitaliano, a Guillermo García, a Guillermo Murphy, nuestro productor también, y al personal de El Senado TV. Así que los invitamos a compartir esta recorrida por el Congreso Nacional luego de esta primera pausa comercial. Hasta aproximadamente el año 2032 van a continuar las tareas de restauración del Palacio Legislativo. Para ello, y gracias a la colaboración de Rocío Giordano Lerena, pudimos hablar con dos de las restauradoras. Una de ellas es Elena Romachova y también María Ledesma. Acá en el recinto de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso estamos junto con Lena, que es la directora de una de las directoras de esta restauración, para que nos cuente su mirada de este trabajo tan increíble. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, estamos en el recinto de senadores, que hasta la fecha no tuvo nunca una intervención semejante de esta envergadura. O sea, cuando entramos al recinto a principios de septiembre, la esquina, por ejemplo, si después la muestran de combate de los pozos, estaba completamente perdida. Con lo cual quiero decir que estaba perdido no solamente la pintura de paredes general, sino los dorados a la hoja, las policromías originales y parte de las molduras, o sea, por varias razones, dentro de los cuales hay deterioro químico-físico por grandes filtraciones de agua. Bueno, hoy estamos en abril. La mayoría de las policromías está repuesta 100%. Las que estaban muy deterioradas están todas restauradas, conservadas, consolidadas y retocadas. O sea, la estética original del lugar está absolutamente restituida hoy en día. Faltan algunos detalles de dorados, pero en su gran mayoría absolutamente la estética está restituida. Lena, contame cuántas personas tenés a cargo acá en el recinto. Acá en el recinto, dentro de lo que son restauradores, yo con mi colega y compañera Teresa Romano, que ahora no está presente, tenemos a cargo 20 restauradores, 10 de los cuales son recibidos universitarios, son licenciados en restauración y conservación de patrimonio de las dos universidades del país, que es la UMSA y la UNA. Nos llevamos muy bien los egresados de las dos universidades. Bueno, decía que 10 son ya egresados y 10 que son estudiantes de la carrera. María, nos comentabas que Elena tenía la particularidad de tener una visión mucho más alquimista del detalle de lo que es esta restauración. Contame de cómo ves vos tu punto de vista y cómo ves vos tu punto de vista. Sí, como les comentaba, Lena tiene una visión como más detallada al momento de intervenir. Ellos conocen sobre todos los elementos compositivos de los sustratos, de las bases, estudian previamente a la intervención todo eso,
nosotros como equipo técnico, como arquitectos, como profesionales frente a la preservación, a la restauración, tenemos una mirada más integral. Es decir, vemos el conjunto, vemos al edificio y con ellos la verdad que aprendemos muchísimo, muchísimo. Lena, sabemos que has venido de Rusia, contanos cuál es la carrera que cursaste allá, tus expectativas, acá cursaste otra carrera más. Bueno, sí, es cierto. Hace 20 años que llegué al país con una formación universitaria que sí tiene que ver mucho con el arte, pero con restauro muy colateralmente. O sea, en Rusia yo he estudiado pintura tradicional aplicado popular rusa. A mí me formaron para ser un diseñador principal de fábricas. En Rusia las artesanías tradicionales hacen en fábricas, en masa. Entonces, claro, para ser diseñador de una fábrica de esta envergadura, uno tiene que saber primero todo lo que es la expresión visual plástica popular y por otro lado todo el proceso tecnológico de elaboración, ¿no es cierto? Bueno, como no tuve posibilidad de acá revalidar eso, nada, ingresé de vuelta a la facultad, elegí la carrera de restauración y me ayudó un montón, primero, muchísimas horas de artes visuales, casi 800 horas de dibujo, por ejemplo, 600 horas de pintura, y la parte de tecnología de fabricación de piezas de arte popular. Todo lo que tiene que ver con la elaboración de iconos, por ejemplo, dorados a la hoja, ¿no es cierto? Y la fabricación de materiales artísticos. Bueno, pues en la carrera de restauro, eso son conocimientos, si no son número 1, número 2 seguro. Bueno, y muchos de mis conocimientos apliqué acá y enseñé a todos los restauradores también que están trabajando ahí arriba. Bien, muchas gracias a Rocío Giordano, que fue quien se animó a hacer esta nota a la curadora. Y sobre este tema de la restauración del edificio, porque la verdad que están todos muy entusiasmados ahí en la Cámara Legislativa por estas tareas que se están realizando, de restauración y de mantenimiento. Sobre esto también habló el señor Francisco Escambulari. Quería preguntarle, aprovechar su experiencia para preguntarle en tantos años cómo ve, cómo evalúa, cómo le parece que han sido los cambios en el funcionamiento de esta casa. Yo pienso que siempre los cambios fueron para mejor, ¿no? Y no lo digo por quedar bien con nadie, sino porque digo porque lo viví acá adentro, sino porque sí, cada digamos, gobierno distinto que viene tiene su forma de trabajar acá en la casa. Pero después que pasa el tiempo, como yo decía recién, se acostumbran a que esto es así. Y piensan de que no hay otra manera. Porque esta es una casa política. Hoy yo siempre dije, en esta casa, cuando vienen acá, a mí, yo tengo una anécdota muy grande me acuerdo, con el senador Bauduco, no me olvido nunca. Él era solo. Era un solo bloque, pero era solo él. Y claro, y nadie le decía nada. Y yo me acuerdo que un día fui y le digo, senador, le digo, usted lo que necesita, pídame, necesita hacer algo, necesita despachar algún sobre, ¿qué es lo que necesita? Y él me miró y me dijo, ¿sabe una cosa? Los cambios que hubo en el transcurso del tiempo. Dice, a mí nunca me dijeron que yo podía así. Usted puede hacer así, así. Usted acá todo lo que tiene, lo tiene a su disposición, lo que necesite. Y si usted tiene que mandar cosas, digamos, carta, documento, telegramas, usted tiene su cuenta acá, senador, así que usted es igual que todos los legisladores. Después me miró como diciendo, y sí, después me agradeció, dijo, la verdad que lo que me dijo usted no me lo dijo ni el propio secretario administrativo en su momento, ¿no? Que pasaron varios años. Pero bueno, son las cosas que tiene uno, ¿no? Y aparte del funcionamiento, nosotros en este documental estamos charlando sobre el edificio, sobre la parte arquitectónica del Congreso de la Nación. Me imagino que en ese rubro también ha visto muchos cambios en todas estas décadas. Sí, pero muchísimos. Los últimos como han dejado esto, acá, la cúpula, todo acá, espectacular. Pues yo me acuerdo, cuando yo entré a trabajar, que era un pibe, me llevaron a conocer que me dijeron, subimos por la escalerita para llegar a la cúpula que se ve en Montevideo. Cuando estaba en la mitad de la escalerita me apagaron la luz. Y yo
Claro, era 9, estaba agarrado de la escalerita hasta que no la podía ver ni para arriba ni para abajo. Digo, miraba para abajo y digo, me mato acá. Pero bueno, después quedó mucho tiempo, no se hizo, digamos, un mantenimiento. Sí, después que pasó el tiempo, bueno, tal es así que hace muy poco ya se hizo la cúpula, todo nuevo, espectacular. La gente acá, la gente que ha trabajado, espectacular. Unos muchachos, una gente que... Bueno, ustedes lo ven que esa cúpula hoy es verla es hermosa, hermosa por donde se la mire. Es así que inclusive vienen los chicos que vienen de los colegios, vienen, se quedan asombrados. Y sí, hubo un cambio bastante muy... Sí, que se empezaron a preocupar para tener un poquito mejor al Congreso, ¿no? Que muchas veces cuando fue el caso de los militares no dejaron ni la chapa de bronce, se llevaron todo, hasta las mesas se las llevaron, todo, las máquinas de café. O sea que cosas como las placas que eran de bronce, eso no servía, no sé si para qué los querían, pero bueno, se llevaron todo, sacaron todo, limpiaron todo. Así hablaba con este entusiasmo, este verdadero personaje dentro del Congreso Nacional como es Francisco. Con él seguimos charlando, pero lo vamos a hacer luego de esta pausa del programa de los protagonistas del fin del mundo. Pablo Chiesa, fueguino él, reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue hasta un tiempo atrás guía del Congreso Nacional, del Palacio Legislativo. Con él hicimos una recorrida por los distintos lugares en una entrevista realizada por Juan Santiago García. Hoy Pablo cumple sus funciones en la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos y Monumentos también, esa entidad que decide si se nombra o no un monumento o lugar histórico de acuerdo a los antecedentes. Pero vamos entonces a la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente un gusto poder contar la historia de esta casa. Bueno, les cuento, yo soy foguino en realidad, nací en Ushuaia en el año 84 y me vine a estudiar a Buenos Aires, como hacemos muchos del interior. Estudié acá la licenciatura en Museología y trabajo en el Congreso de la Nación, en el Senado específicamente, desde el año 2011. Actualmente, bueno, me desempeño como asesor y secretario de la senadora nacional Liliana Fellner por la provincia de Jujuy y trabajé anteriormente en lo que fue el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, que es el plan básicamente para restaurar el edificio del Congreso. Bien, hasta ahí la presentación de Pablo Chiesa, este fueguino, como les decíamos hoy, radicado en Buenos Aires. La verdad que fue fundamental e interesante poder charlar con él porque ha llevado este equipo del programa por distintos lugares del Palacio Legislativo. Pero ¿cuándo se construyó el Congreso Nacional? ¿Dónde funcionaba antes de su inauguración? Por allá por 1905, 1906, y algunas anécdotas es lo que nos cuenta Pablo Chiesa en esta parte de la nota. Primero hay que remontarse en verdad a la primera sede del Congreso Nacional acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue construido en 1864 en lo que es actualmente el edificio de la FIP, frente a la Plaza de Mayo. En verdad todavía el recinto se conserva dentro de ese edificio que fue construido a mediados del siglo XX. Y funcionó ahí lo que fue la Cámara desde el año 1864 hasta 1905, cuando ya cierra el Congreso y se mudan a este edificio que se inaugura en el año 1906. Pero el edificio en verdad del Congreso, el edificio del Palacio actual, se empieza a construir por una ley nacional del año 1894, a través de la cual se llama a la construcción, digamos, para el Palacio del Congreso Nacional, al nuevo edificio, con un presupuesto de 6 millones de pesos. Se llama concurso internacional en el año 1895, que lo gana el arquitecto de origen italiano Meano, Vittorio Meano, que trabajaba en verdad acá en Buenos Aires ya con el arquitecto Francisco Tamburini, que es el arquitecto de la Casa Rosada, por ejemplo. Y a su vez Meano es el que toma el proyecto del Teatro Colón, es uno de los 3 arquitectos, así que es un profesional que ya tenía obra acá en Buenos Aires, no es el único edificio que edificó. Y bueno, Meano gana el proyecto en el año 1896 y empieza la construcción ese mismo año a través de la empresa constructora de Pablo Besana,
Y la construcción llevó varios años. Es un edificio que se empieza en 1896, se inaugura en 1906, pero es una inauguración parcial, en verdad casi el 40% del edificio estaba concluido. En 1926 se termina la fachada sobre la avenida Rivadavia, lo que es la Cámara de Diputados, y recién a mediados de la década del 40 se va a terminar sobre el combate de los pozos. La razón por la cual se extendió tanto la construcción es porque tanto a principios del siglo XX, en 1900 como en 1914, hubo 2 comisiones investigadoras por lo que es la construcción del edificio, por dudas en el sobreprecio de la obra. La primera comisión determinó que en verdad ese sobreprecio fue porque, por ejemplo, originalmente la fachada del palacio estaba pensada para ser construida en un material símil piedra. Después se decidió que fuera en piedra, entonces eso tuvo que modificar el presupuesto. Y luego la segunda comisión investigadora empezó a investigar específicamente muchos casos puntuales, digamos, en lo que es la construcción, la incorporación de materiales que no estaban pensados en la construcción. Y bueno, y se vio involucrada la empresa constructora de Pablo Besana. Esto estoy hablando del año 1914. Entonces, en 1914 se frena la construcción por lo que es la investigación justamente del sobreprecio y quedó parada la obra. Ya el edificio estaba terminado prácticamente en un 90%, pero faltaban concluir las fachadas sobre la avenida Rivadavia, que se termina en la década del 20, y sobre Combate de los Pozos, que se termina en la década del 40. Eso hablando específicamente de lo que fue la prolongación de la construcción, que en verdad tendría que haber llevado aproximadamente 6-7 años. Y además, bueno, hay que sumarle que en el año 1904 fallece trágicamente el arquitecto del edificio, que era Víctor Meano. Él es asesinado por su mayordomo, el mayordomo de la casa. Hay aparentemente, bueno, fue por una cuestión sentimental. No voy a abordar eso porque la verdad es que son supuestos, pero la verdad es que, bueno, la realidad es que lo asesinan en el 1904, entonces la obra la tiene que continuar lo que era la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, bueno, la verdad que el proyecto tuvo algunas modificaciones, pero prácticamente el edificio tiene lo que es, en un 90% lo que fue la concepción del arquitecto Meano. De hecho, como él fallece, el Teatro Colón tampoco lo puede terminar y le tomó otro arquitecto de origen belga, que era Julio Dormal. Así que bueno, y que es el mismo caso prácticamente que la Casa Rosada, que Tamburini, el arquitecto, fallece a mitad de la obra y lo continúa otro arquitecto. Sí, hay varios edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires que tienen estas historias bastante intrincadas, digamos. Bueno, y hablando de la composición, es un edificio en el que alberga las 2 cámaras, la de diputados y la del Senado. Al ser la Cámara de Senadores más pequeña que la de diputados, contamos con un recinto reducido en comparación con la otra cámara, que es la que por lo general se ve en la televisión, en el acto de la jura, por ejemplo, de los presidentes. Y bueno, 2 de los actos más importantes justamente son la apertura de sesiones, el 1 de marzo de todos los años, en la que el presidente o presidenta de la Nación inaugura las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, que es donde, digamos, el recinto más grande en el que pueden caber tanto los diputados como los senadores, y lo que es la jura de los presidentes de la Nación, que es un acto que en verdad se divide por 2. Lo que es la jura tradicionalmente se hace en el Congreso de la Nación y luego se traslada el presidente a la Casa Rosada, donde en el Salón Blanco se le entregan los atributos de mando, que son la banda y el bastón. Así que eso es, digamos, para resumir lo que es los actos más importantes. Y bueno, luego para abordar un poco lo que es la composición del resto del edificio, originalmente el edificio no estaba pensado para los despachos de todos los senadores, por ejemplo. Si uno ve los planos, se incluían dentro de lo que eran obviamente los recintos, áreas de servicio, áreas de circulación y lo que eran los salones para las comisiones. Pero es curioso ver que no habían despachos para los senadores. Esto probablemente se debe a que primero habían menos legisladores en esa época, porque además habían menos provincias también, y porque se suponía supongo yo, mejor dicho, que estaba planeado que los senadores pudiesen usar los salones, digamos, destinados a las comisiones, pero nada más. Por esa razón, después en la década de 1960, se tuvo que construir un 4º piso dentro del palacio, del lado de senadores, que es actualmente alberga, digamos, los despachos de varios de los senadores de la Nación. Y ya a principios de la década del 90, si mal no recuerdo, se compra el edificio anexo, lo que era la ex Caja de Ahorros, que ahora alberga la mayor parte de los despachos de los senadores de la Nación, además de lo que es la Biblioteca del Congreso Nacional.
bien argentino, ¿no? Lo que sucedió con el edificio en sí del Congreso, como pasa siempre, el tema burocrático, las postergaciones, el aplazamiento de obras, a veces por motivos económicos o hasta a veces motivos políticos. Bueno, son anécdotas que nos está contando Pablo Chiesa en esta visita al Congreso Nacional. Luego continuamos con ella, pero ahora tenemos la pausa. Agradecemos desde ya, y lo va a ver usted en este bloque, al archivo del Congreso Nacional, porque justamente son fotos que nos recuerdan los inicios del Palacio Legislativo. Todo esto contado en el testimonio de Pablo Chiesa. En este momento estamos en lo que es el comedor de senadores, es una sala que se mantiene prácticamente intacta desde el año 1906, ya estaba terminada para esa fecha. La mayor parte de los materiales con los que se construye el Congreso, parte provienen de Europa, como era costumbre, porque había materiales que no se podían conseguir acá en Buenos Aires, o porque no se fabricaban, o porque el material, digamos, la materia prima, provenía, digamos, de Europa, como es el caso de algunos mármoles. Pero el arquitecto Víctor Meano hizo bastante hincapié en que, al tratarse de un parlamento nacional, tenía que ser representativo de la Argentina. Para eso él también incorpora materiales nacionales, como son, por ejemplo, mármoles. Todo lo que es la fachada del Congreso de la Nación está realizada en una piedra caliza que proviene de la provincia de Córdoba, y el basamento es granito de Tandil, acá de la provincia de Buenos Aires. Y lo que son los mármoles, por ejemplo, de algunos salones, son también piedras de Córdoba, a las que se incorporan algunos mármoles belgas, algunos mármoles italianos e inclusive españoles. Pero bueno, es interesante ver esto, que no es solamente materiales provenientes de Europa, sino que se incorporan materiales nacionales para darle ese tinte autóctono o nacionalista, digamos. Las obras de arte que tiene el Congreso, tenemos, bueno, obras pictóricas, muchas de ellas son retratos de presidentes, tanto del Senado como presidentes de la Nación. Muchos de ellos se encuentran en lo que es el Salón de Lectura, actualmente llamado el Salón Presidente Arturo Illia. Pinturas también en los pasillos del General San Martín, vamos a encontrar, por ejemplo. Sí, muchas de ellas son de artistas nacionales o artistas extranjeros radicados en Argentina, sobre todo lo que son los retratos de principios de siglo. Y luego tenemos, bueno, todo lo que son arañas, luminarias, como es el caso de las arañas que podemos ver en este comedor, que son de fabricación nacional. Si bien son estilos europeos, podríamos decir, todas las luminarias, por ejemplo, del Congreso fueron fabricadas por la Casa Sareto Hermanos de Buenos Aires y la Casa Anglade y compañía, que era una empresa local. Están realizadas, por ejemplo, los materiales son bronce, con baños en oro, cristal. Los pisos de los salones, en este caso, tenemos un parqué realizado en roble. Y detrás mío, bueno, un reloj, esto se denomina una garniture, porque está compuesto, bueno, el reloj con los dos candelabros hechos en mármol griot, que es un mármol rojo. Y bueno, la figura que vemos arriba es Neptuno con parte de su corte de tritones. Es meramente decorativo en este caso, pero bueno, para ambientar el salón comedor. Y con respecto, bueno, a lo que es la parte escultórica de las obras justamente artísticas, tenemos la obra de Lola Mora, que es bastante importante en el edificio. Si bien las obras originales no están actualmente aquí, ahora les cuento bien por qué, porque la historia es bastante compleja. En el año 1903 el Estado Nacional contrató a la escultora Lola Mora, escultora de origen, en verdad está disputada el origen de ella, si es salteño-tucumana. Para algunos de nosotros es de origen tucumana y en verdad ella siempre se consideró tucumana. Así que en 1903 el Estado Nacional la contrata para que diseñe las esculturas de la fachada y del Salón Azul. Para la fachada tenía que diseñar dos grupos escultóricos, alegóricos, es decir, que representaran las principales virtudes de la nación. Así que ella, bueno, incorpora la figura de la paz, el trabajo, lo que es la justicia, la libertad, el comercio y dos leones que simbolizaban la fuerza. Lola Mora estaba radicada en Roma en ese momento donde ella estudiaba, así que en su taller en esa ciudad empieza a diseñar las esculturas en el año 1903 y las termina prácticamente para el año 1906, cuando ella se embarca a Buenos Aires con sus obras y las termina en un taller que estaba ubicado dentro del mismo Palacio del Congreso de la Nación. Como ella no tenía residencia fija en Buenos Aires, el ministro del Interior, de Obras Públicas, le asigna un despacho y en verdad una residencia dentro del propio palacio,
sobre el lado de diputados. Y de hecho hubo una discusión entre el ministro de Obras Públicas y el presidente de la Cámara de Diputados con respecto a la injerencia del ministro en cuestiones que en verdad eran de la Cámara, porque él asignaba un despacho a Lola Mora en el Palacio del Congreso y que de hecho para eso tuvieron que sacar a los taquígrafos que estaban ubicados en esas salas. Así que bueno, eran, digamos, podemos decir, algunas discusiones de la época, pero bueno, que le dan un poco de color, podríamos decir, a la historia del edificio. En esta entrevista a Pablo Chiesa, entrevista que realizó Juan Santiago García, a quien mucho agradecemos su colaboración también, y también a otros entrevistados, se le preguntó sobre un hecho fundamental que vivimos todos los argentinos en la historia reciente, que fue la crisis o lo sucedido en el año 2001 y qué pasó con el Congreso. En este tramo de la nota, Chiesa se refiere a eso, pero también se refiere a la apertura que tiene hoy el Congreso Nacional y el valor que debemos darle como patrimonio histórico de los argentinos. El Poder Legislativo le está dando impulso a abrirse, digamos, a la gente, sobre todo, esta es la casa del pueblo, como la llaman, porque es dentro de los tres poderes, podríamos ser el más representativo, porque justamente aquí están los representantes de las provincias. De las provincias y de toda la población, ¿no? Porque cada cámara tiene los legisladores, digamos, tienen bueno, la Cámara de Diputados son electos, digamos, por la población de cada provincia, y en cambio los senadores son 3 fijos por provincia, ¿no? Pero bueno, en conjunto representan al pueblo argentino. Y por un lado creo que sí, se ha abierto el Parlamento, pero por otro lado la gente está tomando conciencia del valor del patrimonio. Hay que entender, y esto obviamente yo lo tengo incorporado porque soy museólogo, ¿no? Pero justamente estamos tratando de que la gente entienda que estos edificios no pertenecen a los legisladores, no pertenecen al presidente, ni pertenecen al Poder Judicial. Pertenecen a todos. El patrimonio nos define quiénes somos, es parte de nuestra identidad. Así que si atacamos nuestra propia identidad, nos estamos atacando a nosotros. Puedo entender que la gente esté muy disgustada en algunas ocasiones y venga al Congreso a protestar, que me parece perfecto, que lo hacen sobre la Plaza del Congreso. Pero ahora ya cuando se atenta contra el edificio, como fue en el 2001 que se ingresó por la fuerza y se terminó quemando mobiliario del Salón Azul, se perdieron algunos de los sillones originales, y ahí la verdad que ya tenemos una pérdida que es irrecuperable, porque este patrimonio, estamos hablando de bienes, muebles y inmuebles que tienen ya casi, bueno, el Parlamento ya cumplió sus 100 años, el edificio, estamos hablando de esta sede, y es irrecuperable porque la identidad es también memoria, ¿sí? Es la memoria de quienes nos precedieron y nosotros tenemos justamente la función de preservar ese patrimonio para nosotros y para las generaciones venideras. Y esto no es un edificio que, como pasa con la historia también, no es algo viejo o es algo que lo estudiamos solamente para saber. El patrimonio no solamente nos define quiénes somos, sino qué podemos ser, ¿sí? Como país, como gente. Así que en eso radica el valor del edificio, no solamente en lo bello que es, porque la verdad que es un edificio importante por todo lo que es su parte ornamental y arquitectónica, sino también por la parte simbólica, ¿sí? Bueno, el tema de las redes sociales, la tecnología que se ha incorporado, obviamente ha permitido que el acceso sea mucho más rápido y la gente pueda acceder directamente por un clic desde el celular hoy en día, porque ya ni siquiera las computadoras se usan todos los días, salvo cuando uno está sentado en la oficina, ¿no? Así que bueno, y obviamente la incorporación de mayor cantidad de visitas guiadas. En la noche de los museos también viene muchísimo público a recorrer el edificio. Ahora también a través de la Comisión Nacional de Monumentos se han incorporado días dentro del calendario para que la gente pueda acceder a los bienes que están protegidos a nivel nacional. Así que si está la oportunidad de visitar el Congreso, hágalo porque realmente vale la pena conocer este patrimonio. Como vale la pena también, y en esto volvemos al tema de la restauración, ver el trabajo que están realizando. También Chiesa se refiere al mismo. Hay que aclarar que el edificio, desde su construcción, digamos, desde su inauguración parcial u oficial en 1906 hasta el año 2012 no había tenido una restauración. Hay una diferencia entre una restauración o un arreglo común o una remodelación. A veces la gente piensa que bueno, algo está dañado, lo pinto encima y ya está. No, cuando se tratan de bienes patrimoniales, o como es el caso de este edificio, las obras son mucho más complejas, porque no es solamente arreglarlos, sino que hay que traer técnicos que sean especialistas en las determinadas técnicas
de restauración y de determinados materiales. No es lo mismo un técnico en restauración que sepa restaurar una pintura que alguien que sepa restaurar una madera. Así que el PRIE es un plan en el que se han incorporado muchísimos restauradores. Hay que aclarar que un restaurador tiene que formarse, no puede ser cualquier persona. Hoy en día ya hay carreras. Antes era, digamos, un trabajo, como vos decís, artesanal. Lo que es el conocimiento se iba pasando de una generación a otra. Hoy en día uno se puede formar en la universidad. Hay diferentes universidades, tanto públicas como privadas, que dictan la carrera de restaurador o de conservador. Y uno se va especializando en diferentes técnicas: restauro de madera, restauro de vitrales, restauro de mármoles, por ejemplo. Y el PRIE ha incorporado una gran cantidad de gente que se dedica a restaurar todos los materiales con los que está construido el edificio, que es sumamente heterogéneo. Tenemos desde los vitrales del techo, que fueron hechos a principios de siglo, los pisos hechos en roble, algunos hechos en mármol, las maderas, sí, tenemos especialistas en diferentes maderas, y todo lo que es el trabajo, por ejemplo, de broncería, que también se está arreglando en estos momentos. Luego de la pausa vamos a seguir con la charla, ya la última parte que mantuvimos con Pablo Chiesa en esta breve recorrida por el Palacio Legislativo en la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Vamos ya a la parte final de esta entrevista. En esta oportunidad, Pablo nos habla de la Biblioteca del Congreso, considerada una de las más importantes de la República Argentina. Y también, en una segunda parte, nos hablará de la cuadriga que representa a el país, a la Argentina, a la República Argentina, y que se encuentra coronada en la cúpula del Palacio Legislativo. Nos encontramos ahora en lo que es uno de los vestíbulos del primer piso del Senado. Detrás mío pueden ver lo que es la maqueta de la cuadriga que está coronando el edificio encima. Como les comenté anteriormente, representa a la República sosteniendo laureles y los corceles. Esto es lo que se denomina la cuadriga, que es un carruaje típico romano, ¿no? El original está hecho en bronce por Víctor de Paul, que es un artista italiano, que la empieza a construir en 1907 y se termina más o menos para el año 1914, cuando se coloca coronando el edificio. Y podemos apreciar los pisos, que están realizados en grés, sí, que es un tipo de cerámica. Fueron realizados en Alemania, importados desde allí, por una fábrica que se llama Villeroy-Roche, ¿sí? La mayor parte de los pisos del primer piso son de estas características. Y a medida que vamos subiendo, la jerarquía va disminuyendo, porque estos son los salones de mayor recepción, y luego se encuentran los despachos, oficinas, y en el tercer piso, originalmente lo que eran más bien áreas de servicio. Esta es una de las galerías que rodean los patios internos de lo que es el Palacio del Congreso. Como son dos cámaras, contamos con dos patios internos. El que está rodeando lo que es el recinto de senadores, y podemos ver todo lo que es el trabajo del cerramiento con vitrales. Estos vitrales se colocan en la década de 1940. Este era un patio abierto originalmente, y como los legisladores solían, mojarse un poco los días de lluvia y hacía frío en invierno, se decide cerrar y se coloca toda esta vidriera con guardas decorativas, ¿sí? Pero originalmente era abierta. Y continuamos con el mismo piso de trabajo, el piso importado desde Alemania. Y hacia el final nos encontramos con lo que es el ingreso a la presidencia del Senado. Sí, vale destacar que el presidente o la presidenta del Senado es la vicepresidenta o vicepresidente de la Nación, que no es un senador, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde sí es un legislador, sino que aquí el vicepresidente encabeza, el cuerpo legislativo, y su función es más bien administrativa, y puede, en el caso de llegar a un empate técnico en el recinto de senadores durante la votación, desempatar, pero no es un legislador, ¿sí? Esta es la entrada principal al Palacio del Congreso. De este lado se encuentra lo que es el acceso principal desde la Plaza del Congreso, y esta puerta se abre el 1 de marzo de todos los años en el acto de apertura de sesiones ordinarias, cuando el presidente o la presidenta de la Nación viene a ser, encabeza este acto, esta ceremonia. Y también se abre en las visitas oficiales de presidentes de otras naciones, cuando vienen en visita de Estado a nuestro país, que son recibidos por las dos cámaras, y en algunas ocasiones especiales, ¿sí?
El atrio también está decorado al estilo neoclásico, al igual que todo lo que es el frente del edificio. Tenemos estas columnas realizadas en granito, coronadas con capiteles realizados en bronce. Lo que es el techo con una bóveda de cañón corrido, un artesonado neoclásico con rosetones, y ahora cubierto por andamios lo que son los arcos termales, se denominan, por lo que eran las termas romanas y que tenían este tipo de aventanamiento, que los vitrales en este momento se encuentran en proceso de restauración. A su vez, este atrio de ingreso tiene dos accesos, por lo que vendría a ser el basamento, dos escaleras que comunican, que es el acceso vehicular. Digamos, al acceso vehicular desde lo que es la Plaza del Congreso, que se puede usar tanto en días de lluvia como para el acceso diario del presidente del Senado. Y bueno, continuando con el eje desde el ingreso principal, estamos ahora en el gran vestíbulo de entrada, actualmente llamado el Salón de las Provincias, por las banderas de todas las provincias argentinas que van a ver colocadas. Algo interesante para comentar son, acá en el suelo van a ver estos tragaluces, ¿sí? El arquitecto Meano le dio gran realce, gran importancia a lo que era la iluminación natural del edificio. Bueno, este es el Salón Azul, se lo puede, digamos, denominar el corazón de la casa. Acá convergen los salones de recepción y además nos encontramos debajo de la cúpula principal, que llega aproximadamente a los 80 metros de altura. ¿Sí? En verdad lo que estamos viendo es una doble cúpula y de hecho continúa por detrás porque por una razón de perspectiva se tiene que colocar estas cúpulas internas, si no el salón sería demasiado alto, ¿sí? Exageradamente alto. Y lo que es curioso es que también tenemos una bóveda invertida debajo de lo que es el subsuelo, que lo que permite es que la descarga, ¿sí?, del peso del edificio converja debajo. Resulta que el edificio del Congreso no estaba pensado originalmente la fachada para ser recubierta con piedra, iba a ser símil piedra. Cuando se decide luego recubrirla en piedra, se tienen que reforzar los cimientos, entonces se agrega lo que es la doble cúpula, la cúpula bóveda invertida en el subsuelo, y se aumenta un poco lo que es el espesor del basamento. Bueno, esta es la biblioteca del Congreso de la Nación, en verdad el salón de lectura histórico, que conserva el aspecto de 1906, ¿sí? Conserva lo que es la mesa, los sillones. Es una sala, la verdad, muy bella en lo que es la parte estética. Todo lo que es los anaqueles, las estanterías están recubiertas en un enchapado en nogal italiano y la estructura está realizada en roble. La Biblioteca del Congreso de la Nación es una de las más importantes que hay en el país. Por ley tiene que ir siempre un ejemplar a lo que es la Biblioteca Nacional, que está ubicada, digamos, la sede central acá en Recoleta, otro ejemplar a la Biblioteca del Congreso Nacional y otro ejemplar al Archivo General de la Nación. La biblioteca cuenta aproximadamente con 3 millones de asientos bibliográficos. Esto incluye no solamente libros, sino lo que son diarios y también lo que son libros incunables, ¿sí? Libros antiguos, antiquísimos podríamos decir, que están obviamente guardados en depósitos especiales, ¿sí? En cuanto a la parte decorativa, bueno, vamos a ver este reloj. Es un reloj bastante conocido en la casa, es una réplica en verdad de un reloj que pertenecía al rey Luis XVI, rey de Francia, que bueno, luego es trágicamente conocido por haber sido decapitado en la Revolución Francesa. Es una copia que hace probablemente la Casa Glaser de Buenos Aires a principios del siglo XX, ¿sí? Y realizado, bueno, en lo que es bois de rose, el tipo de madera, y con aplicaciones de bronce, ¿sí? El original actualmente está en exhibición en el Palacio de Versalles. Y lo que son estas telas decorativas con alegorías a la guerra, ¿sí?, la paz y la ciencia. Son meramente decorativas. Bueno, van a ver algunos elementos ornamentales como son los lazos de flores y ya lo que son los elementos alegóricos en el centro. La biblioteca cuenta con 3 niveles en verdad. Hay un nivel que no estamos viendo que se encuentra detrás del techo, que funciona más bien como depósito de libros. Y hay un ascensor al fondo que comunica con estos 3 pisos, ¿sí? Y la segunda galería que también contiene anaqueles, y la mayor parte del material bibliográfico que hay actualmente en esta sala es más bien referido a leyes, material legislativo, podríamos decir, y lo que es el edificio anexo del Senado, afuera, frente a la Plaza del Congreso, es la que tiene la mayor parte de los volúmenes, y en otro sector se encuentra lo que es la hemeroteca y la sala, digamos, de lectura. Lo que hemos compartido en el programa de hoy es el primero de una serie de programas que realizamos en el Palacio Legislativo. En próximas emisiones vamos a hablar
de, por ejemplo, la peluquería para caballeros y damas que existe dentro del Congreso, de la sala de periodistas y algunas anécdotas, y algo muy importante, yo creo que muy interesante también, como es la imprenta del Congreso Nacional. Queremos ya sobre el cierre agradecer una vez más a nuestro editor, a Leandro Esparro, que le pone todas las fibras, todas las ganas para la realización de cada uno de los programas. Y por supuesto a toda la gente del canal, camarógrafos y técnicos que nos acompañan semana a semana, como ustedes, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.